Muy buenos días a todos. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este panel de expertos en enfermedades del nogal. El día de hoy modera esta actividad Gustavo Mendoza, quien es ingeniero agrónomo y asesor de Nogaltec. Esta actividad forma parte del programa de extensión en Nogales que está impulsando y apoyando UC Davis Chile. Como parte del ciclo de enfermedades del nogal. Participa en el día de hoy Jimena Besoín Canales. Ella es académica de la Universidad Católica del Paraíso, es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, magíster en ciencias agropecuarias de la Universidad Católica y doctor en fitopatología de la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Además nos acompaña Ernesto Moya, académico de la Universidad de Concepción, quien también es ingeniero agrónomo, magíster en ciencias vegetales, y tiene un doctorado en ciencias vegetales con mención en fitopatología. Y nos acompaña también Silvana Soto, investigadora del INEA La Platina, ingeniero agrónomo, Master of Science y doctora en fitopatología. Como les decía, va a moderar la actividad, va a dirigir la conversación Gustavo Mendoza, a quien dejo entonces ahora con ustedes para que continúe con esta actividad. Adelante, Gustavo. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este programa de extensión e innovación en Nogales. La idea de este segmento en el fondo es poder hacer preguntas a los especialistas para poder resolver dudas que quizás se nos vienen más por el lado de los productores, ¿cierto? Vamos a partir con el tema peste negra, con Ernesto. Bueno, y de frente partamos con la primera pregunta. Mira, la primera pregunta que queremos plantearte, Ernesto, es la siguiente. Dice así: ¿qué bactericidas se encuentran actualmente en el mercado? Digamos, ingredientes activos, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas de cada uno y cuáles usar en qué condiciones, ¿cierto? Y si encuentras tú que hay necesidad de rotación en estos bactericidas que hay en el mercado hoy en día. Gracias, Gustavo. Mira, la verdad que podríamos definir que existen dos grandes grupos de productos bactericidas, que son las sales de cobre y los productos en base a antibióticos. En el caso de las sales de cobre tenemos distintos ingredientes activos como hidróxido de cobre, óxido de cobre, oxicloruro de cobre, que son considerados cobres insolubles, y además están los sulfatos de cobre pentahidratados que corresponden a fuentes más solubles de cobre, que son cobres que se denominan solubles. Por otro lado están los antibióticos, que en el mercado chileno registrado para nogal tenemos productos a base de tetraciclina, gentamicina y casugamicina. Y está también Strepto Plus, que pronto que es una streptomicina mezclada con tetraciclina y que tendría la habilidad también de ser utilizado, teniendo ahí el cuidado en el caso de la streptomicina de no aplicarlo en floración, porque existen antecedentes reportados de que causa deformaciones y aborto floral. Por lo tanto, es una alternativa que se puede utilizar. También se podrían usar, ahí registrado en Chile, algunos controladores biológicos en base a especies de Bacillus subtilis y también algunos extractos de plantas que podrían ser utilizados dentro de un programa de manejo. Los cobres, la ventaja que tienen es que son generalmente de relativo bajo costo, pero son productos de contacto. La mayoría de estos productos son productos de contacto, por lo tanto actúan sobre los tejidos donde caen y sobre esa superficie van a proteger. Y en zonas donde hay riesgo de lluvias primaverales, se requieren aplicaciones constantes durante la temporada para poder cubrir y poder contener, digamos, las infecciones por Pseudomonas arborícolas. En ese aspecto, de mi perspectiva, lo ideal es partir con cobres insolubles al inicio de la temporada y dejar los cobres insolubles para cuando se avance la temporada y haya menos riesgo de precipitaciones, con la ventaja al usar cobres insolubles como los sulfatos de cobre pentahidratado, que van a permitir reducir la carga de cobre en los huertos. Ahora, ahí también, hacia la zona sur, que es el área que yo cubro principalmente, uno observa un uso muy excesivo de aplicaciones de cobre, porque se hacen aplicaciones a calendario. Y yo creo que la recomendación es empezar a considerar distintos factores, principalmente lo que son las precipitaciones que están ocurriendo, para poder definir
los distintos tratamientos que se realizan. Perfecto. En esa línea, Ernesto, para seguir con lo mismo, ¿haces alguna recomendación sobre las dosis de cobre a ocupar? Por ejemplo, no sé, la primera aplicación hacerlo con una dosis más alta que la última o algo en esa línea, digamos. O sea, la recomendación que uno puede dar es lo que indica la etiqueta. O sea, uno tiene que guiarse con la recomendación que te da el producto y que está registrado en la etiqueta para el cumplimiento, primero, con la normativa del SAC y porque esas dosis que se han evaluado son dosis que han sido probadas en ensayos de campo y que han demostrado la eficacia de los productos que se están utilizando. Si algunas veces alguna dosis funciona mal, no es en realidad porque el producto es inefectivo, sino que es en realidad por las condiciones medioambientales, que en cualquier tipo de cobre puede ser lavado y por lo tanto baja la concentración de cobre sobre los tejidos y por lo tanto lo hace más ineficaz, o también por la presencia de poblaciones de bacterias que son resistentes, que presentan tolerancia a cobre, que nosotros hemos detectado en varios huertos de la zona sur y que está descrito en Chile desde el año 97 por trabajo hecho en la Universidad de Chile. Y otra cosa que yo me gustaría complementar, Ernesto, es el tema de la calibración de la maquinaria, sobre todo árboles de nogales que tienen una envergadura importante, sobre todo los más antiguos, de repente no se está llegando a la parte superior del árbol y eso puede dejar sectores sin aplicación que posteriormente con el lavado de la lluvia va a poder trasladar a la bacteria al resto. Y esas zonas del árbol que tienen mejor condición porque mantienen una humedad relativa alta en la base de las plantas. Y me gustaría complementar algo en relación a lo que dijo Ernesto. Excesivas aplicaciones, se hablan de 10, 15 aplicaciones de cobre. Hay que recordar que el cobre, el líquido, escurre al suelo y se ha reportado, no sé si en nuestro país, pero en otros países la presencia de altas concentraciones de cobre, sobre 100 partes por millón. Entonces estamos también, hay que cuidar los recursos, ¿no? Y sobre todo el recurso suelo. Eso. Sí, yo creo que lo que dice Jimena es la realidad. O sea, hay antecedentes que indican, en el caso del nogal, de que la acumulación de cobre en el suelo disminuye la funglona, que es una fitoalexina que produce el nogal y que le ayuda a defenderse contra el ataque de la planta. O sea, que el exceso puede estar favoreciendo el ataque muchas veces de las bacterias. Y nosotros hemos hecho mediciones en suelo, en experimentos donde hemos tenido sin tratamiento durante la temporada y con las 15 aplicaciones que a veces usan algunos productores, y las diferencias, especialmente en suelos que son más arenosos, las características, por ejemplo, acá en la zona de Los Ángeles, en la zona sur, tú tienes más de 100 veces la cantidad de cobre acumulado en el suelo que en el control. Si eso uno le va sumando todos los años y le suma la caída de hojas que va a ocurrir en otoño, porque las misiones nosotros las hacemos en enero, es un panorama complejo y que hay que tener conciencia y tratar de ir definiendo claramente cuándo hay que aplicar el producto y aplicarlo de la manera más lógica posible y considerando las condiciones medioambientales de cada temporada para definir los programas de manejo. Perfecto. En esa misma línea, Ernesto, ¿qué piensas tú o qué consejo le daría a un productor para bajar sus dosis de cobre? Te voy a hacer una pregunta compuesta. En el fondo, primero, ¿cuál sería tu consejo para darle a un productor que está aplicando 15 aplicaciones y decirle, oye, fíjate en esto para poder bajarla? Claro. Y dos, en el uso de los antibióticos, ¿crees tú que es bueno rotarlo entre ellos, pero digamos, en la misma temporada, por ejemplo, ocupar uno y otro, y cuáles serían los mejores momentos para aplicarlo? Bueno, el tema antibiótico no hemos hecho así una buena evaluación clara, por lo menos por mi parte, de los mejores momentos, pero mi recomendación es ojalá antes de floración. Hay algunos que se pueden aplicar en el periodo de floración, podría ser el momento en que se define y en que el tejido está mucho más susceptible y además se dan las mejores condiciones para la infección de la bacteria. Por lo tanto, después de brotación, que es cuando se libera el inóculo primario que está contenido en las yemas, uno podría atacar con un antibiótico, principalmente huertos que tengan un historial de mucha peste negra. Y el otro momento de aplicación debiera ser cuando ya el fruto ha cuajado, de manera de bajar esas poblaciones resistentes y pensando que, dependiendo cómo venga la primavera, especialmente hacia la zona sur, uno va a tener menos condiciones para el desarrollo. Entonces tú bajas la población fuertemente
y al aplicar temprano también evitas la contaminación de las yemas que va a guardar el inóculo para la próxima temporada. Por eso te vienen así los dos momentos específicos. Y en cuanto a rotación, yo creo que es relativo. O sea, lo ideal es ir cambiando ingrediente activo. Yo por lo menos los productores que asesoro, mi recomendación es que vayan rotando por años. Una temporada usan un producto y el año siguiente usan otro producto y a la tercera ojalá un tercer producto. Por eso sería muy bueno que pudiera entrar la streptomicina al mercado acá, que está presente en Chile prontamente para poder generar 3 años de rotación y de esa manera disminuir la aparición de cepas resistentes a antibióticos, porque las bacterias tienen casi más rápido que el cobre, generan resistencia. Perfecto, gracias Ernesto. Hoy nos vamos a pasar ahora un ratito a la otra aérea, para ir imponiendo de un lado al otro, ¿cierto? Y te tengo una pregunta, Silvana. ¿Qué factores crees tú que permiten la entrada del patógeno en términos de vigor, estrés, cambios climáticos, poda de heridas? ¿Cuáles crees tú que son los factores más incidentes que nos tenemos que preocupar para la entrada de Otrofaeria a nuestros huertos? Todos ellos. Claramente, estos hongos que están dando vuelta porque están presentes en plantas ornamentales, en plantas de vid o de otras especies frutales que pueden estar cerca de nuestro huerto, está presente el inóculo. Y por lo tanto, toda aquella herida que se produce puede ser potencialmente una entrada de este patógeno. Y cuando hablamos de herida, no solamente estamos hablando de las heridas de poda, que obviamente ahí hay un corte importante, sino que las pequeñas heridas que se producen cuando brota o cuando se caen las hojas, incluso en la cosecha, que es una cosecha en los nogales, sobre todo cuando son cosechas a maquinaria bastante violentas y que por supuesto pueden generar pequeñas heriditas que van a quedar expuestas si las condiciones en ese momento medioambientales son favorables para que esté el inóculo dando vuelta. Por lo tanto, nosotros tenemos que siempre estar atentos a ello. Además de esto, también hay heridas que se pueden producir por heladas fuertes, que dado el cambio climático están presentes, y también los golpes de calor, o sea, sobre todo en la zona central, estamos hablando que enero y febrero prácticamente los 30 grados es la norma, incluso más, y por lo tanto eso puede producir, aparte de heridas por golpe de calor, estrés importantes en la planta, sobre todo por el tema del déficit hídrico que hay. Y todo esto además acompañado con la gran sensibilidad que tienen los nogales a la salinidad, que por supuesto, incrementa con la escasez de agua. Por lo tanto, es una de las razones por las cuales nosotros planteamos que estas enfermedades de madera han golpeado tanto en la zona central a los nogales en los últimos años. Principalmente este estrés que ha permanecido en las últimas temporadas, que hace que la muerte de madera sea la principal enfermedad que hay en este momento en la zona central, siendo, por ejemplo, Santo Mona prácticamente secundario. Nosotros hemos visto muy poco ataque, pero aún así los productores siguen haciendo bastantes aplicaciones de cobre que quizás no serían necesarias bajo las condiciones de la zona central. Perfecto, muchas gracias Silvana. En esa misma línea, lo mencionaste, pero si nos puedes profundizar un poco, ¿por qué crees tú que en la zona central hay más Botrofaeria que en la zona sur? ¿Qué crees tú que, o sea, por lo menos hoy en día lo que se ve es así, no sé si mañana irá a cambiar, pero hoy día vemos más Botrofaeria en la zona central? ¿Por qué crees tú que está pasando esto? Yo creo que, como lo mencionaba recién, aquí hay un factor de estrés que es importante por las altas temperaturas, y acompañado quizás no han habido grandes precipitaciones, pero sí hay condiciones, por ejemplo, de neblina en la mañana, que pueden ser incluso en febrero o a esta altura del año, y después altas temperaturas. Y estas condiciones entonces están favoreciendo que haya un traslado del inóculo y después altas temperaturas que van a acompañar el crecimiento o el desarrollo del hongo en plantas que están altamente estresadas, principalmente por el tema de la falta de agua, que ha sido algo que ha golpeado los nogales, bueno, a toda esta macrozona central, pero donde los nogales se han visto bastante afectados por el tema que va acompañado de la sensibilidad a la salinidad. Perfecto, muchas gracias.
Yo Quería agregaría... complementar. ya. Por favor, Adelante, complemente. Mira, gracias. No, me gustaría complementar lo que dijo Silvana y que supongo que a lo mejor eso lo comentó en su presentación. Es que estas especies de botrofaeria, que son varias, no es una sola la que afecta al nogal, en general son hongos de tipo endófito. Es decir, que en la planta pueden venir desde el vivero y no es culpa de nadie, sino que porque ellos viven, endófito significa un microorganismo que vive asociado a un tejido, pero que no causa enfermedad. Entonces, es frente a un estrés, sobre todo entre hídrico y exceso de calor y todo, que afloran estas enfermedades. Entonces, eso hace que explique, porque de repente uno dice, pero ¿cómo este huerto tan afectado y no hay ningún hospedero alternante? Y el vivero, no necesariamente plantas de vivero en otros lados no han expresado la enfermedad. Esa es una primera explicación cómo aflora. Pero la segunda es que, ojo, una vez que aflora el problema, es la lluvia la que lo dispersa. Entonces, posiblemente en las zonas sur, este problema vaya creciendo por ese lado. O sea, es un patógeno que tiene como dos caras, ¿no? Una que le favorece el estrés, la sequía, y otro, la dispersión por lluvia. Así Ahora, que, antes que Ernesto complemente también, te quería contar, Jimena, que nosotros hemos hecho capturas de conidias de botrofaeria, incluso sin presencia de lluvia, hasta finales de diciembre. Por lo tanto, al menos bajo las condiciones de la zona central, no sería predominante, o sea, una condicionante la lluvia, sino que se están dispersando incluso bajo condiciones de sequedad. Y esos datos, claro, bueno, los vamos a mostrar en la presentación, pero además estamos haciendo una segunda temporada para poder confirmarlo. ya. Hasta fines de diciembre tenemos vuelos de conidia. Sí. Te sugiero que una cosa que nosotros hicimos en Vide, que en el fondo es, y en ahora lo estamos haciendo en Palto, relacionar también con las aplicaciones, porque como en Nogal se hace una aplicación de alto volumen, también puede estar incidiendo en esa dispersión de esporas. Hay que chequearlo. No, lo que pasa es que lo estamos haciendo en los tilos donde no hay aplicación, no, en el sector no hay aplicaciones. Ya. Entonces lo tenemos controlado. Sí, Bueno. yo agregaría que hay dos factores adicionales por esta diferencia entre sur y norte. Yo creo que en la zona norte hay más presencia probablemente o problemas de insectos. Y los insectos, está demostrado en trabajo hecho en California, de que las escamas, por ejemplo, favorecen, generan microheridas por donde pueden penetrar estos hongos. Y generalmente hacia el norte vamos a tener más problemas de insectos que hacia la zona sur. Y la zona sur también podemos decir que son huertos relativamente jóvenes en relación también a la zona central. Pensemos que el mayor desarrollo de producción en la zona sur ha ocurrido en los últimos 10 años. Por lo tanto, eso también explica el cambio de fenómeno. Ahora, en la zona sur también tenemos un tema de que son suelos muy fértiles. Por lo tanto, la alta fertilidad genera un emboscamiento más rápido del bosque, o sea, del huerto, y ese emboscamiento favorece condiciones de humedad que favorecen la penetración de estos hongos. Por lo tanto, mi visión es que en los próximos años el problema se va a mover a la zona sur y va a ser un tema mucho más recurrente de lo que observamos. Y lo que plantea Jimena es muy cierto. Nosotros hemos hecho muestreos y hemos aislado especies de estas botrofaerias, de estas familias botrofaeráceas o de aporte, hemos inoculado y de pronto tú ves que en un año el avance de la infección es muy, muy leve, pero venía de una rama que se infectó muy rápidamente. Y eso va a depender de las condiciones ambientales que está sufriendo esa planta al momento de que ocurre la infección. Por lo tanto, hay que ir desarrollando programas de manejo que van a tener que ser permanentes para poder ir bajando la carga de presión de estas infecciones. Tanto en la zona norte, donde está siendo más recurrente por un tema de estrés, pero en la zona sur porque también hay muy buenas condiciones para el desarrollo de estructuras de reproductiva y para la diseminación de estos patógenos. Perfecto, gracias Ernesto. Jimena, tenemos una pregunta con respecto a la botrofaeria, ¿cierto? Perdón, a la fitóftora. Que también yo sé que lo comentaste en tu presentación, pero hoy día, si tenés que acercarte a un productor y decirle que un huerto, por ejemplo, un huerto que tenga una alta incidencia de fitóftora, que está replantando, que tiene unos suelos pesados, que esto y lo otro, ¿cuál o qué característica, qué le recomendáis tú en el fondo el tema de los porte injertos que hoy día in vitro que hay disponibles
para un productor en estas condiciones que te digo yo, con típico huertito que se ve que está bien complicado y que chuta, ya, a ver, o lo arrancamos o plantamos, ¿qué portainjerto? Uf, qué difícil es recomendar un portainjerto específico, porque voy a explicar. En general, yo te puedo explicar un poco la experiencia que nosotros tuvimos y que lo publicamos en Plan Disease, el artículo. Es de la experiencia de trabajar con 3 portainjertos, en este caso clonales, que en este caso, bueno, era Blatch, el RX1, ¿no es cierto?, y el BX211, y que los 3, digamos, inoculándolos fuertemente, comparándolos con Juglas regia y todo, y realmente resistieron súper bien la infección. Entonces, desde ese punto de vista, y bueno, y no solamente nuestra experiencia, también en línea tenía 2 ensayos, uno en la zona de Requinoa, en Rayantué, y el otro en la zona cercana en la región de Coquimbo, en donde eran dos zonas como las que tú dices, con antecedentes de fitóftora, y no solamente eso, sino que además montamos un doble ensayo, los portainjertos sin inoculación y con inoculación. Y en general, estos portainjertos clonales resistieron bastante bien. Algunos por ahí, una que otra planta a lo mejor tuvo problemas, pero en general esa experiencia la tiene línea, y se pueden ver los portainjertos cómo han resistido una alta dosis, una alta inoculación con Phytophthora cinnamomum. En general, yo te diría que no es posible un replante en un huerto que tiene un alto contenido de arcilla, que ha tenido antecedentes Phytophthora cinnamomum con un Juglans regia. Con ningún tratamiento químico vas a sobrevivir bajo esa condición. Y por eso la importancia de la introducción oportuna, ¿no es cierto?, de estos portainjertos desde California. Yo creo que ha sido una gran solución, y antecedentes que me han comentado otros colegas, en tu caso, creo, Gustavo, seguramente que tienes experiencia, me parece que con Blatch no han tenido buena experiencia de replante, y también aquí esa parte ya de qué es mejor, hay unos que son más vigorosos, como el BX211 y el Blatch, y otros que no es tan vigoroso, pero es muy resistente, es el RX1, así que, pero ahí ya se meten más los especialistas en producción. Yo ahí no me meto tanto a Ya, o sea, opinar. con cualquiera de los 3 obtienes un resultado bastante Sí, positivo. los resultados son muy benignos, digamos. Oye, y acá hay una pregunta cruzada, que el que quiera la toma, porque no sé, va para los 3. ¿Ustedes creen que teniendo un patrón más resistente, ¿cierto? O sea, un patrón más vigoroso, la planta podrá enfrentar mejor las condiciones, alguna condición de propicia a la fitóftora, o sea, perdón, a la botrofaeria o a la peste negra? ¿Habrá una relación entre, si mejoramos los patrones, tener menos incidencia de estas enfermedades, o al contrario, o no tiene nada que ver? ¿Qué opinan ustedes? O sea, obviamente que si hay un efecto sobre el estado sanitario de la planta, al estar más vigorosa, en mejores condiciones, si tiene menos estrés por salinidad, demanda de agua, etcétera, va a ser un componente positivo para mantener más a raya la enfermedad. Jamás la va a eliminar un 100%, va a sumar o restar, pero no va a ser determinante, como sí puede serlo el sistema de riego, la condición del suelo en general. Yo creo que sobre todo para tener una planta feliz hay que tener un buen sistema en el suelo, que sea bien nutrido, con alta materia orgánica, con una buena porosidad, y el tema de la salinidad también es muy importante. Creo que más que el portainjerto tenemos que tener un suelo que ayude a la planta a estar en mejores condiciones. Perfecto, muchas gracias. Okay. Complementando un minutito, Gustavo. Por favor, lo que quieran. En los portainjertos, en la tesis de Laureano Alvarado, que publicamos, me refería a Plant Disease,
Fíjate que él fue muy habiloso y midió muchas cosas, y dentro de esas cosas midió la presencia de fenoles. Y en todos los, digamos, portainjertos aumentan los fenoles, que son los precursores de la fitolexina, que son los antibióticos, por decir así, que poseen las plantas para defenderse, y que es de amplio espectro. Entonces, obviamente que yo creo que yo no tengo ningún compromiso con los portainjertos, ni con la venta, ni me gano ni un peso, pero yo creo que tienen un buen pronóstico desde ese punto de vista. Perfecto. Muchas gracias, Jimena. Algo quizás para estudiar hacia adelante. Sí, yo creo que un poco complementando lo que dice, yo creo que siempre es un manejo integrado de cualquier enfermedad. De las tres que estamos viendo, digamos, del conjunto de enfermedades que estamos viendo es un tema. O sea, si yo hago un buen diseño medioambiental a la hora de establecer mi huerto y evito problemas de acumulación de agua, de exceso o trato de generar un buen drenaje, ya estoy partiendo sin problemas de fitóptera. Si me empiezan a aparecer plantas enfermas, debo reiniciar un control inmediato. Yo he visto, por ejemplo, acá en la zona sur, que acá es bastante posible, pero hay gente que se le ha muerto planta por fitóptera, sacan la planta, hacen el hoyo de plantación y renuevan el suelo en el hoyo de plantación y lo complementan con el uso de productos en base a tricoderma, productos naturales, de manera de crear una rizósfera que sea más saludable para esa nueva planta que se establece. Si a eso le sumas un injerto que presenta cierta resistencia a distintas especies de fitóptora, va a funcionar mucho mejor. Porque probablemente, y en ese Jimena ha trabajado mucho y ha demostrado que también hay varias especies, siendo prevalentes Phytophthora cinnamomia acá en Chile, pero pueden aparecer otras especies que pueden sobrellevar también la eficacia del portainjerto. Entonces, uno no puede basar todo el manejo en una sola herramienta, sino que tiene que considerar las distintas variables. Y va a ser lo mismo, yo creo, en las tres enfermedades que estamos analizando conjunto. Súper bien, Ernesto, muchas gracias. Tengo una pregunta para Silvana. Ernesto nos habló en su presentación sobre el monitoreo, que ellos están desarrollando ya un tema para monitorear digamos, peste negra, ¿cierto? Y en Botruf aérea, ¿existe algo parecido o algo que nosotros podemos diagnosticar, planificar las aplicaciones de la temporada o los manejos culturales en base a un monitoreo, algo de ese estilo? A ver, nosotros hemos estado haciendo un levantamiento para... a ver, aquí yo creo que hay mucha resistencia o confusión con respecto a la muerte de madera, y muchas veces se puede confundir con madera que ya no es productiva por sombreamiento y por otras cosas, aunque claramente cuando uno ya tiene bien definido cuál es la sintomatología, se da cuenta que hay una cantidad importante. Nosotros hemos visto huertos que pueden tener el 5%, algunos que llegan sobre el 30% de severidad de los árboles. Entonces, es importante que los productores monitoreen y cuantifiquen en cada uno de sus cuarteles, especies, años de plantación, cómo les está afectando esta enfermedad. Ahí pueden... creo que hay una ficha ígnea que está a punto de salir, donde podemos ver bien cuál es el daño y de todas maneras se puede ir buscando información. Una vez que yo tengo cuantificada esta enfermedad, si nosotros tenemos una cantidad importante, sobre el 30% de severidad, deberíamos empezar a cambiar o ya que ahí, bueno, dependiendo de la acción, producción estoy dispuesto a perder, etcétera, se puede establecer en 3 o 4 temporadas. Entonces, esta poda se tiene que realizar, por supuesto, los días más secos posibles y, por supuesto, proteger y, pasado eso, establecer un programa de aplicaciones. Hay productos que en este momento ya tienen etiqueta y que nosotros lo hemos evaluado y han tenido un buen efecto sobre el control de estas enfermedades, pero no me puedo descuidar. Esto tiene que ser parte de un programa que voy a tener que establecer en el tiempo. Estamos, lamentablemente quizás no hay muchas alternativas
orgánicas para poder establecer, nosotros las estamos evaluando también en este momento, estrategias como el uso de polisulfuro de calcio durante el invierno también lo estamos evaluando en este momento para ver desinfección, todavía no tenemos los datos, esperamos tenerlos ya la próxima temporada, pero de cierta manera poder establecer cuál va a ser esta estrategia. Pero es importante que yo tenga el número, qué tan severo es este problema en mi huerto. Y dependiendo de eso, empezar el tema de la renovación de la madera. ¿Y uno puede hacer un análisis de laboratorio de ramillas, por ejemplo, sí, para ver la carga que tengo en el huerto? Claro. ¿Eso se puede complementar con eso también? Sí, nosotros al menos, y supongo que Ernesto también, y Jimena supongo que también, podemos hacer, o sea, que nos traigan las muestras, nosotros hacer el análisis y poder identificar que pertenece a la familia de las Eutropaeraceae. Ya llegar a la especie de repente requiere un poquito más de esfuerzo, aunque nosotros hemos visto que preferentemente Diplodia, Neofusicoccum y algunas Phomopsis son los que predominantemente estamos observando, sobre todo Diplodia mutilla, que es la que más vemos. Pero ahí nosotros tenemos vistas 3 o 4 especies más que estamos identificando como agentes causales también. Esto es un espectro grande de individuos, pero al menos la sintomatología y la morfología de la placa y del micelio, de las estructuras, es bastante fácil de reconocer, y también, si es de ser necesario, se puede hacer una toma de muestra en el huerto para que sea dirigida realmente a la sintomatología que nosotros tenemos bien clara. Perfecto, muchas gracias, Silvana. Jimena, vamos a hacer otra pregunta de Phytophthora. ¿Qué ves tú de la relación de la enfermedad con las temperaturas y el nitrógeno disponible en el suelo? En el fondo, si hay una relación ahí que tengamos que preocuparnos. Sí, bueno, en general, un poco lo que comentaba en la presentación es que las temperaturas son muy importantes porque Phytophthora en general, estamos hablando de temperaturas de suelo, ¿no es cierto? En general no ataca, no va a producir estructura reproductiva seguramente bajo los 20 grados Celsius. Entonces, muchas veces la gente que a lo mejor en invierno llueve, se saturan los suelos y todo, y no hay riesgo en el fondo para un ataque de Phytophthora, que eso hay que tenerlo bien presente. Sino que más bien, bueno, en la zona central está el problema de Phytophthora está más asociado al manejo del riego, ¿no? Y muchas veces, tal como tú dices, la gran mayoría de los huertos en la zona central están sobre suelos que son franco-arcillosos y algunos francamente arcillosos, o sea, arcilla pura. Entonces, desde ese punto de vista, yo me muero de susto por una cosa así, pero veo que los asesores los tiran con mucha fuerza en Nogales. Entonces, en alguna medida, Phytophthora requiere más bien un suelo a lo mejor que tenga algo de oxígeno, o sea, tiene que tener oxígeno para atacar y tiene que tener temperaturas de suelo sobre 20 grados Celsius. Entonces, en general, eso tiende a parecer, va a variar dependiendo de la exposición del huerto, de muchas cosas. Huertos que tienen buena exposición en norte, por ejemplo, y están en una ladera, hemos visto, lo hemos medido en palto, son huertos que parte antes del ataque porque las temperaturas nunca bajan mucho en invierno y por lo tanto la Phytophthora se activa antes. Entonces, desde ese punto de vista, yo recomiendo siempre monitorear la temperatura del suelo, sobre todo a 15 grados Celsius, que podríamos decir, porque lo que nosotros queremos proteger son las raíces alimenticias, que están en los primeros 30, 40 centímetros. Más abajo están las raíces de anclaje, que cumplen otro rol. Entonces, ahí es donde Phytophthora va a atacar. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, en nogal, entonces, cuando hacemos un riego a veces prolongado, porque a lo mejor tenemos un problema, por ejemplo, de que tenemos turnos de agua, entonces de repente el agua llega de golpe y tenemos que inundar para aprovechar el agua, entonces es un periodo crítico.
Y por lo tanto, si estamos frente a esas disyuntivas, obviamente que nuestras raíces las tenemos que proteger con algún producto que puede ser de tipo preventivo. Ya, temperatura. Y la otra relación era con el nitrógeno. Entonces, en ensayos que también les mostré en la presentación, Javiera Morales trabajó en su tesis, y fue muy interesante, que esto lo diseñamos con Sebastián Sá, en donde en el ensayo había plantas con déficit de nitrógeno más o menos normal, y un alto, y mediano y alto nitrógeno en el sustrato. Y realmente tanto el déficit de nitrógeno aumenta la fitóftora como el exceso. Entonces, ojo con el nitrógeno, es bueno el cilantro, pero no para tanto, que no supere el 3% en la soja. Eso, o sea, un buen balance en el nitrógeno, eso va a ayudar, ¿no es cierto?, a que las raíces no estén tan suculentas también, y obviamente que sea más fácil que entre fitóftora. Fitóftora ingresa en forma directa, se enquista en las raíces más blanquitas que están en pleno crecimiento y que necesitamos cuidarlas para que el árbol tenga un buen sustento, ¿no es cierto?, para la fruta que tiene. Entonces, eso hay que, ambas cosas conversan, digamos, o sea, ver cuándo tenemos un periodo crítico que está asociado, ¿no es cierto?, a un exceso de agua libre que nos favorece la dispersión de la fitóftora. Si hay altas temperaturas, va a haber un riesgo, y por otro lado, ¿no es cierto?, manejar bien controlado el nitrógeno para no caer, no aumentar el riesgo. Gracias, Jimena. Ernesto, te tengo una pregunta. Las últimas, te diría, 2 o 3 primaveras acá en el sur han sido más o menos buenas para la peste negra. Hemos tenido menos lluvia y mejores temperaturas, pero se ha visto que igual el VAN no se va tan fácil como la peste negra, por lo menos lo que he visto yo acá en el sur. Y en esa línea, ¿qué manejos para VAN como más específico, aparte del cobre con el Mancozeb, ¿cierto?, tú recomiendas o tú crees que puedan ser buenos o algo para investigar, para empezar a mirar? Y dentro de eso, ¿en qué época es la ideal para ti, algo lo comentaste recién, pero más específico para el VAN, ¿cierto?, para combatir esta enfermedad que nos tiene ahí todavía. Sí, lo que pasa claro, lo que pasa con el VAN es que es una enfermedad relativamente nueva. O sea, los primeros reportes son del año 91 en Italia. Muchos investigadores que trabajan en nogal como que no están muy de acuerdo con la propuesta, porque aparecen 2 hongos que pueden actuar también como saprófitos, como son Fusarium y Alternaria. Pueden actuar como saprófitos, pero tampoco pueden ser patogénicos. Nosotros estamos terminando una tesis recién de Juan San Martín, la enviamos a publicación hace unos días, y lo que hemos visto es que los patógenos que prevalecen es Fusarium, ¿cierto? Y Alternaria aparece con cierta recurrencia, pero es menos agresivo que las especies de Fusarium. Y lo que siempre nosotros pensábamos acá, que las condiciones de sequedad primaveral favorecían el VAN, y es al revés. La sequedad favorece a Xanthomonas para causar necrosis apical, mientras que en temporadas más lluviosas hemos observado, y que fue cuando empezamos a ver VAN por allá del año 2015, que nos empezamos a meter en el tema acá en la zona sur, fue en años que fueron lluviosos para la zona sur, con lluvias que llegaron hasta noviembre, con floraciones que pasaron entre lluvias. Por lo tanto, es ahí donde ocurre la infección por los hongos y también donde se puede favorecer la infección por bacterias. Por lo tanto, lo que hemos hecho en pruebas de inoculación, que el periodo de floración es el periodo donde los hongos causan la mayor infección y que se va a traducir en la aparición de síntomas. Por lo tanto, el control de esos hongos y el control de Xanthomonas, que lo tenemos que acá en la zona sur mantener por el periodo de precipitaciones, desde que parte la brotación hasta más o menos el fruto empieza a endurecer el carozo. El control de VAN debiera focalizarse en el periodo de la floración del nogal, y ahí se podrían considerar aplicaciones de fungicidas que puedan cumplir un efecto de control de esta enfermedad. El tema es que todavía no conocemos muy bien cuáles son los mejores productos para controlarlo, y lo estamos definiendo. En los próximos años ya debieran haber un par de productos en el mercado.
Pero lo bueno de eso es que esa aplicación también puede, en la zona sur principalmente, ayudar a controlar la liberación de esporas, ya sean pigmiosporas o ascosporas, de hongos del grupo de la Phosphofaeraceae. Entonces, es ahí donde hay que definir una aplicación en el periodo de floración de un fungicida, podría ser una muy buena alternativa para manejar ambas problemáticas. Claro, un fungicida distinto al mancozeb, digamos, algo... Claro, y qué bueno que tocaste el tema de mancozeb, porque mancozeb acaba de ser prohibido en Europa, por lo Tenéis que tener una tanto, pregunta para el claro, mancozeb. Y claro, decía, entonces, ¿hay vía después del mancozeb? ¿Qué vamos a hacer? sí, ¿Qué yo no, creo que qué no, hay qué no vías, sí, creo entiendo? que al final va a haber que definir momentos para colocar tu fungicida, porque también yo creo que las aplicaciones de mancozeb que se hacían en varios huertos, en fondo enmascaran la aparición de hongos de madera. Entonces es muy probable que empiecen a ser más prevalentes estos hongos de madera debido a que va a salir el mancozeb, especialmente en la zona sur. Por lo tanto, lo que va a haber que hacer es definir productos y dentro del programa incorporar fungicidas. Hay productos de muy buena calidad, obviamente son más costosos, pero van a ir estructurando un nuevo plan de manejo para el nogal el próximo año. Perfecto. También nosotros estamos evaluando productos naturales que ayudan digamos, a la adherencia del cobre y que podrían jugar un rol a futuro. Buenísimo. Silvana, sí, te iba a dar la palabra con este mismo, con una pregunta media cruzada, porque al final el BAN, que son Alternaria fusarium, y la Phosphofaeraceae, ¿cierto? Son hongos, entonces quizás, obviamente, hay que pensar una estrategia en conjunto para enfrentar estas dos enfermedades. Entonces, en esa línea, Silvana, ¿cuáles son para ti los fungicidas que quizás te suenan más que podrían tener este doble propósito? O por último, solo para Phosphofaeraceae, y cuáles serían las mejores épocas para aplicarlo desde tu punto de vista? A ver, yo creo que lamentablemente por mucho tiempo había muy pocas alternativas para poder ser aplicadas en nogales porque no habían productos con etiqueta para nogal. Dentro de ellos estaba el mancozeb, bueno, por supuesto que todos los cobres dirigidos principalmente al tema de Santomonas y los productos para Phytophthora, pero no habían fungicidas frontales para poder tener en la paleta de las aplicaciones. En este sentido, hay algunos reportes en otras especies donde dicen que las aplicaciones de cobre incluso podrían favorecer el desarrollo de estas enfermedades no sé si el desarrollo, pero sí la esporulación de estas enfermedades de madera. Entonces, claro, tienes muy pocas herramientas y acudes a las que tienes disponibles, que en algún momento fue el mancozeb y el cobre. En este momento ya hay productos que tienen etiqueta para nogales. Dentro de los que yo tengo en mi mente en este momento está el Elmus y Amistartop. Nosotros los hemos probado con bastante buenos resultados, además de los ensayos que ellos tuvieron que realizar para poder registrar este producto, y por lo tanto son alternativas que en este momento tenemos, y yo sé que hay otros productos que también están haciendo sus ensayos para poder ampliar la etiqueta y poder ser utilizados. ¿Cuándo ser utilizado? Lo que nosotros estamos recomendando en este momento es que a partir de la brotación. A partir de la brotación se van a generar un montón de pequeñas heriditas por el crecimiento donde podrían entrar estos patógenos por las yemas principalmente y el crecimiento activo. Y nosotros hemos detectado vuelos de conillas en esta época, principalmente hasta diciembre. Posteriormente, las condiciones medioambientales para el desarrollo y el vuelo de estas conillas ya no son las adecuadas y por lo tanto al menos habría que proteger hasta diciembre. Sería un momento bastante delicado para proteger la floración, ya sea de este BAN o incluso la entrada de algunos hongos de madera. Sí, yo agregaría ahí lo que mencionaba Silvana, que ocurre acá en la zona sur, es muy típico en la zona de Chillán, de Los Ángeles, lo que llaman la lluvia de Pascua. Llueve poquito, siempre llueve una lluvia en diciembre, entre el 23 y el 25 cae una lluvia. Y una lluvia que no es muy contundente, pero probablemente es esa lluvia la que se activa y generalmente después lo que uno empieza a observar, especialmente en años que han tenido primaveras lluviosas, donde había una alta, probablemente dispersión de muchos de estos hongos de madera, empieza uno a observar frutos atizonados al final, que uno le echa la culpa a la peste negra, el productor le echa la culpa a la peste negra, pero en realidad son frutos que se atizonaron por hongos de madera.
y porque tú lo notas que hay un necrosamiento, especialmente del pedúnculo del fruto. Por lo tanto, hay que estar atentos si está ocurriendo eso, porque después pasa una cierta cantidad de años y tenemos muerte de madera y empieza a aparecer mayor cantidad de frutos apisonados por estas especies de Eutropheraceae y de aporte. Ya, pero en el fondo, si tuviésemos porque el Elmus o la Amistad Top que tú mencionaste no son productos baratos, ¿cierto? Son productos más costosos comparado con un Mancozeb, pensando que un huerto que va a ser una pura aplicación, o dos máximo, ¿cuáles serían las fechas, Silvana y Ernesto, bueno, y Jimena, si tú también tienes alguna opinión de esto, feliz de escucharla, pero ¿cuál sería la época de aplicación que más que más nos va a servir? Claro, tendría que, las más importantes, por supuesto, son las de principio de brotación. O sea, cuando empieza el crecimiento, porque ahí se generan varias heridas y todavía hay condiciones medioambientales que son favorables para el desarrollo. A medida que nos vamos acercando a final de año, las temperaturas van aumentando, la humedad relativa va disminuyendo y por lo tanto hay menor cantidad de comillas disponibles en el ambiente. Entonces, nosotros hemos hecho estas evaluaciones con aplicaciones una vez al mes, tampoco son tan intensivas, así que más o menos, al menos acá en la zona central, estaríamos pensando en un máximo de 3 aplicaciones si quisiéramos cubrir todo este periodo. Perfecto. Partiendo en agosto, ¿cierto? Zona central, digamos. ¿Perdón? Sí, mira, partiendo en agosto, Silvana, ¿cierto? O sea, claro, lo que pasa es que cuando partimos en agosto en la zona central estamos, quizás podemos utilizar otros productos más dirigidos ¿cómo se llama?, al tema de proteger heridas y ese tema, pero desde el punto de vista de brotación y de poner nuestras cartas en productos de mayor costo, sería más o menos entre o sea, septiembre a diciembre, con una aplicación mensual. Al menos eso es lo que estamos barajando en los ensayos. Mira, en el caso, mi opinión al respecto es, yo creo que floración es un periodo que se debiera aplicar un fungicida porque va a aplicar, a controlar posibles problemas de ban y también muchos otros hongos, y además es un periodo donde pueden ocurrir precipitaciones con temperaturas relativamente elevadas. Y si uno toma la experiencia de California y da vuelta a los meses, la experiencia en California diría que acá debería aplicarse entre fines de octubre y noviembre, o fines de noviembre y diciembre se debería considerar otra aplicación, pensando en esas lluvias tardías con precipitaciones que pueden ocurrir como tormentas eléctricas en la zona sur, digamos, o como decía yo, la lluvia de Pascua, que es bastante recurrente acá en la zona de Chillán y alrededor. O sea, podría ser, en definitiva, una post-cuaja y después una... Esa floración y post-cuaje, claro. Sí. Perfecto. Ya, bueno, se nos va acabando un poco el tiempo. Jimena, y es una pregunta que va a ir para todos, pero voy a partir con Jimena. Si nos puedes contar más o menos para dónde van las investigaciones de Phytophthora en Chile, qué es lo que hoy día adelantan un poco, qué es lo que están midiendo, buscando, ¿con qué nos quieren calentar la cabeza para las próximas temporadas? ¿Y de qué nos tenemos que preocupar, digamos? ¿Para dónde van apuntados los dardos en tu área de investigación? Sí, bueno, mira, nosotros recién terminamos un tercer ensayo con la empresa Compo, que es el uso de Vitánica, que es con Bacillus amyloliquefaciens y algas y todo un concentrado ahí, que ha sido muy consistente. Hemos hecho 2 temporadas en campo que hemos experimental, que hemos inoculado con Phytophthora. Entonces, los mismos resultados desde maceta se han repetido, así que yo creo que ese va a ser un producto que va a jugar un rol en el control preventivo de esta enfermedad. Y ahora, fíjate que afortunadamente, qué bueno que me preguntaron ahora, porque nos acabamos de ganar un FONDEF con el profesor Iván Montenegro de la Universidad de Valparaíso, con quien hemos trabajado hace muchos años. Estamos trabajando en productos de extractos naturales en base con nanotecnología. Y es una mezcla muy interesante. Y justamente este proyecto FONDEF, que fue apoyado por la empresa ANASAC,
queremos desarrollar el control también, ojalá incluso curativo, de Phytophthora en nogal y bueno, y dos enfermedades en tomate que hemos ya tenido. Hemos tenido una primera experiencia en maceta con experimentos en nogales, y han funcionado súper bien, entonces tenemos una buena expectativa para introducir, te fijas, productos que son tan competitivos como producto de síntesis, pero que sea natural. Esa un poco es la mirada por el momento en lo que estamos. Buenísimo, buenísimo, súper bueno. Silvana, ¿qué es la área de investigación que están siguiendo ustedes y qué es lo que se nos viene en la Botrofaira, digamos? En este tema seguimos haciendo un levantamiento para ver principalmente cuáles son las especies predominantes. Creo que es importante tener esta información, y además estamos haciendo ensayos para ver su respuesta diferencial a las distintas alternativas de control, ya sea químicos como biológicos, de manera de poder responder si tenemos una especie predominante, si tiene alguna diferencia en el control o no, porque ya que son varias las especies que tienen este complejo, es importante poder caracterizarla cada una de ellas. Y también estamos trabajando en estos programas de control con distintas alternativas químicas, biológicas, etcétera, para poder dar una respuesta con respecto a cuál es este manejo que van a tener integrado que establecer los nogaleros, sobre todo de la zona central, para esta enfermedad. Buenísimo, súper interesante. Vamos a estar pendientes ahí de que sale eso. Ernesto, tu turno, cuéntanos. Mira, yo creo que viene todo el tema de lo que es la gestión de uso de cobre, especialmente en la zona sur. O sea, es un trabajo que va a implicar convencer a los productores, sacar el Mancozeb, colocar los fungicidas en los momentos oportunos, validar estos programas que estamos proponiendo bajo ciertas condiciones. Pero por otro lado, yo creo que hay temas, creo que para allá debiera ir la investigación, y un poco Jimena lo adelanta. O sea, yo creo que el tema de estudiar la microflora del suelo, cuando saquemos a lo mejor los cobres y mejoremos la microflora del suelo, vamos a tener plantas que van a responder de mucho mejor manera a la infección de este tipo de patógenos. Creo que ahí también hay que trabajar un poco con controladores biológicos. Creo que hay una línea que se debe ir desarrollando. Y obviamente lo que dice Silvana, en la zona norte, como van a identificar especies de Botrofairaceae, va a ocurrir lo mismo acá en la zona sur. Va a haber que seguir haciendo estos muestreos, seguir validando nuevas moléculas para ir armando planes que sean más competitivos y que permitan darle sustentabilidad a la producción del nogal. Y creo que acá en la zona sur el tema de atizonamiento de fruto es un tema que va a haber que empezar también a hincarle el diente, desde la perspectiva de que va a haber que empezar a definir cuándo es el momento que se está presentando esta problemática en la zona sur para definir los momentos de control. Buenísimo. Oye, para ir cerrando, le agradezco a todos. Súper interesantes los trabajos. Creo que todos son un aporte muy grande para esta industria. Siempre aquí nosotros como los asesores estamos siempre pendientes de qué están haciendo, cuáles son las nuevas alternativas de productos, de manejo y todo. Creo que es súper interesante. Y eso, Silvana, muchas gracias. Jimena, siempre un agrado. Ernesto también. Así que eso, creo que vamos cerrando ya la jornada de hoy y espero que nos volvamos a reunir para seguir conversando estos temas más interesantes más adelante. Muchas gracias por la oportunidad, a UC Davis y a ti, Gustavo, por moderar. Muy bien. Sí, quisiera a modo de cierre agradecer también, sumarme a las palabras de Gustavo, agradecer la presencia de ustedes. Hicimos nosotros en enero un taller con productores para identificar cuáles son los principales temas en la industria del nogal que les preocupa, y uno de los temas justamente son la presencia de enfermedades. Y el tema del manejo de las enfermedades es muy crucial, es un punto importante de las preocupaciones de los productores. Así que agradecer la presencia de ustedes, ha sido un gran aporte y de seguro los productores, los que están participando de este programa de entrenamiento, lo van a aprovechar muy bien. Así que
Muchas gracias, que tengan muy buen día y nos vemos en una próxima oportunidad.